Los dos grandes temas de hoy, decía, van a ser pensamiento lateral, un acercamiento al concepto de pensamiento lateral, y el proceso creativo, que es sobre el cual Barbie después les va a comentar las primeras consignas que vamos a trabajar a nivel de trabajos prácticos individuales. Bien, bueno, con la creatividad, ¿quién puede, haciendo una recapitulación de lo que vimos la clase pasada, decirme brevemente que nos habíamos acercado al concepto de, cómo nos habíamos acercado al concepto de creatividad? Cierto que no tenía que esperar que me pregunten, vamos a decir Lucas Gasparri. ¿Qué te acordás de lo que era creatividad? Y bueno, más o menos lo que habías presentado recién en la filme anterior, que era todo lo que requería generar ideas, era un proceso más bien mental, Ujú. que a diferencia de la innovación, esta no puede ser medida. Eh, Bien, y bueno, que está ligado siempre más al valor que a otra cosa, perfecto, al muy valor de la bien, idea que se presenta. genial. Muy bien. El concepto de valor era el concepto central que habíamos visto, y habíamos visto además que el valor es un concepto subjetivo que tenía que ver con cómo era percibida esa idea por quienes, hacia quienes estábamos apuntando el consumo de esa idea. Bien. Eh, pero a través de la creatividad y de ese proceso mediante el cual íbamos a generar nuevas ideas, nuevas o diferentes, podríamos decirle también, agregarle esa característica, lo que intentábamos era precisamente terminar generando esa creación de valor. Y valor tiene que ver con un concepto subjetivo, que es algo que alguien va a categorizar, alguien va a evaluar dentro de una escala por la cual no es siempre conocida por quienes generan la idea, pero que cada vez hay más información, también eso lo habíamos dicho, respecto de el entendimiento de cómo las personas o los potenciales consumidores valoran las ideas, su escala de necesidades. Todo eso hace que podamos ir cerrando la brecha que hay de conocimiento entre la idea y la idea validada por alguien, ¿sí? En este caso los consumidores. Hoy me gustaría que ya nos vayamos acercando a entender un poquito más cómo funciona ese proceso de pensamiento, sin entrar en cuestiones ni neurocientíficas ni psicológicas, sino a tener un breve entendimiento de cómo es el proceso de generación de las ideas, ¿sí? Dentro de, como dijimos, el proceso creativo o la creatividad tiene que ver con un proceso mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro para la generación de esas ideas? Todo lo que nosotros todo lo que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, en nuestro día a día, sin prestar atención, y no digo que esto lo hagamos de forma automática, sino que simplemente es una cuestión de que no estamos permanentemente frenándonos para decidir cómo avanzar, sino que se da en circunstancias muy específicas. Todas esas cuestiones que conforman la información, los datos que se transforman en información y que confluyen en nuestro sistema de pensamiento, que se ordenan de una determinada manera, muy particularmente de acuerdo a cuestiones culturales, a cuestiones de formación, de conocimiento, que se organizan de una determinada manera en nuestro interior, eh, conforman las pautas mediante las cuales nosotros regimos nuestros comportamientos, ¿sí? Eh, y esto sucede de una manera inconsciente, de una manera automática, inconsciente en el sentido de que no somos conocedores eh, en el momento en el que están sucediendo esas actividades, esos procesos mentales, ¿sí? Hay, ya les digo, información que nosotros recibimos por medio de un montón de diferentes estímulos, ya sea de los medios, ya sea de situaciones con las que nos enfrentamos,
cotidianas, no digo que tiene que ser algo extraordinario, me refiero hasta de sentarse a disfrutar de una comida, mirar la televisión, una charla con alguien. En todo eso hay diferentes dimensiones de información, ¿sí?, que nos llegan a nosotros, que son procesadas. Algunas de manera más consciente que otras. Hay como un continuo, hay una escala en ese continuo donde algunas cosas las procesamos sin prestarle demasiada atención y hay otras que sí. Bien, pero toda esa información que nos llega y que ingresa a nuestro sistema de procesamiento de esa información, conforman las pautas que van a regir, que van a direccionar, que van a guiar nuestro comportamiento. Cuando un comportamiento se repite una y otra vez, siempre bajo la misma pauta, lo que nos permite es internamente, ¿no?, nuestro cerebro de qué manera funciona, identificando esa repetición, esa situación que ya es conocida, asociándola en nuestro mapa de memoria con una situación pasada similar y asignándole las mismas características y por ende el mismo resultado esperado, ¿sí? Por eso las situaciones inesperadas o las situaciones no conocidas en una primera instancia nos generan que todo este proceso automatizado que estamos diciendo, ¿no?, desde la información que ingresa, ese ordenamiento y esa pauta que rige nuestro comportamiento, que en definitiva nuestro comportamiento que es la respuesta a ese impulso, ¿sí? Entonces, situaciones nuevas hacen que ese comportamiento inicial no sea una respuesta automática, sino que implique un freno, un análisis en mayor profundidad o por lo menos con mayor atención, y una vez que logramos entender cuál debiera ser nuestra respuesta, nuestro comportamiento a ese nuevo, a esa nueva situación por la que estamos pasando, entonces ahí es como que podemos linkear, internamente queda hecho el mapeo entre el estímulo, nuestro entendimiento y nuestra respuesta, ¿sí? Pero en una primera instancia, eso es una situación, es un terreno desconocido y hay que pasar por ese proceso. A medida que esa situación vuelva a repetirse y nosotros vayamos asignándole las mismas características y generando las mismas respuestas, todo ese proceso se va a transformar en esa pauta que va a guiar nuestro comportamiento de tal manera que ya no tengamos que hacer otra vez ese proceso evaluativo respecto de esa circunstancia, sino que ya sepamos de antemano cómo vamos a razonar y cómo vamos a responder. Todo eso lo que va conformando esa repetitividad de esas situaciones, lo que va conformando es nuestra experiencia acumulada, ¿sí?, que nos permite desenvolvernos en la gran mayoría de nuestras actividades diarias sin necesidad de tener que estar frenando y haciendo todo ese proceso de reconocimiento y de definición de cuál es nuestra forma de reaccionar o de responder ante determinadas circunstancias. ¿Bien? ¿Un chino? ¿Quedó la idea? ¿No quedó? Sí, sí, Micaela, bien. ¿quedó? Sí, sí. ¿Bien? Ok, bien. Ahora, esto es lo que se conoce como pensamiento convergente, ¿sí? Pensemos en convergente como vertical. Nosotros vamos estableciendo una serie de pautas jerárquicas que van guiando nuestras respuestas y, en definitiva, nuestro comportamiento de una forma convencional, de una forma que nos permite desenvolvernos en el día a día en terreno conocido, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando introducimos una pauta lateral? Esa pauta puede ser introducida de forma espontánea, ¿sí?, de forma no esperada, o puede ser introducida por nosotros intencionadamente buscando una respuesta diferente, ¿sí? Sobre esto se basa el concepto de pensamiento lateral, ¿ok? ¿Alguno escuchó hablar de lo que es pensamiento lateral? ¿Alguno tiene una idea, una aproximación a la idea de pensamiento lateral?
No, Yo cuando nadie. escucho eso se me ocurre pensar las cosas de forma no convencional o la forma que lo pensaría todo el mundo. Pero Claro, como cuando se te Bien. ocurren ideas que no son las más habituales. Ujú. ¿Alguno ha O capaz, transitado ese momento de iluminación de hacerse de una idea, o sea, más que de una idea, de encarar una problemática de una forma diferente a como la estaba encarando el resto? Alguien estaba por decir algo, perdón, y lo frené. no, yo iba a decir eso de que capaz cuando tenés un problema que lo intentes resolver de una forma distinta a como lo venías resolviendo o a como se te ocurra de primera instancia. Ujú. ¿Qué actividad, está bueno eso que decís, Micaela, qué actividad, para complementar eso que decís, qué actividad se te ocurre o se les ocurre en donde el pensamiento lateral, o sea, ya dijimos, ¿no? O sea, pensemos de dónde veníamos, recién veníamos hablando de una cuestión más unidireccional, más rígida, no sé si rígida, pero más conocida, ¿no? Donde las pautas, como veían en el gráfico anterior, las pautas ingresan en un flujo que es conocido, o sea, no hay nada por afuera de acá, ¿me entienden? Está todo direccionado a que sea contenido en nuestro pensamiento convergente, ¿no? Que está organizado jerárquicamente y que eso construye las pautas que nos permiten actuar día a día. Ahora estamos pensando en que hay algo que viene por otro lado. ¿Qué actividad se les ocurre? Y no se limiten a pensar en actividades profesionales. ¿Qué actividad se les ocurre que trabaja mucho con el pensamiento lateral? O sea, pensamiento lateral como algo diferente a lo convencional, como algo no esperado, que puede ser buscado en forma intencional o que puede suceder espontáneamente. ¿Qué actividad se les ocurre que se nutre mucho de eso? el entretenimiento, puede ser. Y haciéndole un doble clic como para ampliar un poco más o detallar más la información, ¿qué Los podría ser dentro de... deportes, por ejemplo, no sé, jugar un partido de fútbol, que siempre tenés un mecanismo y por ahí se te presenta Bien, una determinada situación donde tenés que hacer algo lateral, algo distinto. ok, está bien, sí, puede ser. Yo conozco juegos que, por ejemplo, te dan una primicia y tipo algo que pasa y vos tenés que unir por qué sucedió. Por ejemplo, te dicen que un hombre va a comer algo y se termina suicidando y vos tenés que unir por qué en realidad pasó todo eso mediante unas preguntas. Ok, pero pensemos en algo más mundano, algo que nos toca todo el tiempo, con lo que convivimos todo, es algo con lo que convivimos a diario, quiero creer que convivimos a diario con eso, si no sería, la vida sería muy triste. Yo me refería al humor por ahí con entretenimiento. Ahí está, el humor se nutre de la pauta lateral todo el tiempo, de la idea lateral, de lo desconocido. ¿El humor por dónde te lleva? El humor te hace pensar que estás yendo por acá todo el tiempo, pero en algún momento hace un rulo y te sacó, porque no lo viste venir. Cuando el chiste es bueno, ¿no? Cuando el humor es bueno, si lo viste venir un rato antes por donde venía el chiste, tal vez no es tan bueno. Pero el humor trabaja mucho con esa asimetría que se genera de un camino por el cual transita la pauta tradicional o la pauta convencional y de repente la idea que saca, ahora, el humor, vos no venís contando un chiste de entra un rabino, un cura al bar y terminás hablando de un oso que estaba en Siberia. No, porque quedaría descolgado. O sea, terminás haciendo un chiste, terminás haciendo el remate con algo que está relacionado a la idea original. Con lo cual, la pauta lateral tiene que tener algún nivel de relacionamiento con el flujo de información fundamental que está nutriendo el sistema de información que se está acumulando adentro nuestro, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la pauta lateral tiene que estar relacionada de alguna manera con con la temática sobre la cual estamos versando o sobre la cual se está acumulando esa información. Si no, ante
una problemática de se está incendiando el edificio y nosotros proponemos, mirá qué lindo la camisa que tengo acá, o sea, no tendría una relación directa y no serviría para la problemática que estamos atravesando, ¿sí? Entonces, ahí también hay una asimetría, pero no hay una desconexión cuando introducimos una pauta lateral. Ahora vamos a trabajar más sobre lo que es específicamente el pensamiento lateral, ¿ok? Como ya dijimos, es diferente al razonamiento o sí, a la forma de pensar tradicional, y lo que estamos buscando es facilitar la generación de perspectivas que sean diferentes, que podamos relacionarlas o categorizarlas como novedosas. El autor de Bono, que en el campus yo les dejé un libro del pensamiento creativo, habla mucho de esto que les decía recién, ¿no? De el pensamiento lateral, vincularlo con el humor. Por esto que les decíamos, ¿no? Encontrar relaciones que no estaban siendo esperadas, que no las veías venir, y empezando a linkear elementos que en un primer momento parecieran no tener relación, pero que a través del humor terminan relacionándose. No sé si alguno lo vio, hay una sitcom, una comedia muy vieja, es de los principios de los 90, se llama Seinfeld. Él trabaja mucho con el absurdo y de situaciones cotidianas, ¿sí? Él es un muy buen exponente de ese humor en donde aparece lo inesperado en cualquier momento. Si a alguno le interesa, le recomiendo, puede mirar algo de él. Está, aparte de que es un genio, aplica mucho esta situación de lo inesperado y de lo absurdo. Bueno, todo ese pensamiento lateral, hay como un flujo o hay como patrones o como vectores que impulsan o que conducen de alguna manera el pensamiento lateral. El pensamiento lateral no lo pensemos como algo que puede ser inducido en cualquier momento. Sí puede ser inducido, sí hay técnicas que nos llevan a perfeccionarlo, pero uno tiene que saber entender los contextos y los momentos en donde hay que aplicarlo, ¿ok? Pero básicamente el proceso o el flujo mediante el cual tratamos de generar o de conducir la aparición de estas pautas laterales tiene que ver en un primer momento con, en la situación en la que estamos analizando o por la cual estamos atravesando, entender cuáles son aquellas ideas, reconocer, identificar cuáles son aquellas ideas o pautas que están rigiendo en ese momento los patrones de pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es el status quo actual? ¿Cuáles son los valores, el sistema de valores, la forma en la cual se están resolviendo actualmente las problemáticas? ¿Sí? Es como el as is, esto es así ahora. A partir de ahí, lo que tenemos que empezar es a plantearnos alternativas, ¿sí? Empezar a que si identificamos que estas son las ideas y estas son las formas en las que se están resolviendo las problemáticas actualmente, empecemos a plantear alternativas, sin ningún tipo de restricción, o mejor dicho, con la única restricción que era la que estábamos diciendo antes, que no haya una desconexión total respecto de la problemática, que podamos seguir entendiendo que estas alternativas que estamos planteando vienen a resolver esta problemática sobre la cual estamos pivotando, ¿ok? A partir de ahí es una vez que podemos plantear un listado de diferentes alternativas, esta relajación tiene que ver con ya, sí, darnos ciertas licencias a pensar cosas, a ficcionar cosas que tal vez, no digo que estén totalmente desconectadas porque si no sería contradictorio con lo que venía hablando, pero sí en donde no nos pongamos tampoco un corset o un límite precisamente que nos limite en la generación de esas nuevas ideas que son las que vamos a terminar tratando de fomentar hacia el final, ¿sí? Que son las que vamos a tener que tratar de materializar.
Pero en sí este proceso, lo que me interesa que se queden es entender qué es lo actual, cuál es la pauta dominante y empezar a generar nuevas ideas. Y es un proceso iterativo también, no es que esto es lineal y una vez que reconocí puedo generar. Tal vez hay que ir y volver entre estos primeros pasos varias veces hasta que podemos ir refinando y entendiendo nuevas ideas. Después cuando veamos hacia el final de esta clase, si llegamos lo que es el proceso de pensamiento creativo, van a ver que hay un paso que es muy similar a este de relajación, ¿no? Y que tiene que ver con alejarse completamente, irse completamente de la situación para descontaminarse y provocar esa nueva... Me viene muy a la cabeza lo que me contabas la otra vez, Barbie, de cómo vos generás también esa novedad. No sé si querés socializarlo, estaría bueno, porque por ahí yo lo llevo desde un plano muy conceptual y vos lo expresaste de una manera muy clara. Bueno, dale, a ver. Le contaba a Tincho el otro día que me pasa que en el trabajo me piden bocha de cosas y a veces es como, bueno, es para ayer, ¿no? Siempre es para ayer. Si me presiona mucho es como que la idea nunca surge. Yo lo que suelo hacer es, bueno, tomo la información, el input, no sé, ahora estamos con una campaña por el Día del Programador, que viene en septiembre. Y bueno, hay que pensar ideas, tiene que ser innovador, tiene que gustar. Lo que hago es llenarme de información. En este caso, ¿cómo es un programador? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué hace de su vida? ¿Qué consume? No sé, lo que sea. Y después me voy, no sé, a lavar los platos. Y ahí caen todas las ideas. Cuando yo desfocalizo de la cuestión que estoy tratando de resolver, ahí aparece todo. Así que eso, básicamente como dejar de pensar en la cuestión a resolver, hace que uno como que llegue a una solución distinta a la que quizás llegarías si lo pensás premeditadamente y como con conciencia. Así que recomiendo como llenarse de data e irse a otra cosa. Así que, y lavar los platos. Eso que mencionó Barbie son estos 3 pasos, es este ciclo. Y tal vez este ciclo hay que iterarlo un montón de veces hasta que surge esa iluminación, ¿sí? En donde terminamos acá generando esas nuevas ideas. ¿Bien? Pero hay que tener una intención, tiene que haber una intención expresa en nosotros, en ir en la búsqueda de esas nuevas ideas, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Es aburrido? ¿No es aburrido? Abril, no sé a quién le estás contestando. Bien, pero vamos a asumir que es a mí, que dije que si era aburrido dijiste que no. Bueno, nada, acá les dejo unas notas para terminar de conceptualizar el pensamiento lateral. Están extraídas de los textos de Edward de Bono, que es el autor sobre el cual estamos basando todo este primer tramo, ¿sí? Lo importante, ¿no? El pensamiento lateral puede ser entrenado, puede ser desarrollado, no hay ninguna limitación respecto de las capacidades psicológicas de una persona que limite el desarrollo de la habilidad de pensamiento lateral, ¿sí? Mediante el pensamiento habitual o convencional o convergente, lo que estábamos hablando era una relación mucho más directa entre las cosas, ¿no? El lápiz sirve para, la silla sirve para, el mundo que nos permite, y es ese conocimiento que nos permite manejarnos con seguridad, con cierta tranquilidad en nuestro mundo, ¿no? Mediante asociaciones lógicas que nos permiten desenvolvernos. Hay que entender también que esto tiene una limitación porque esto nos va generando sesgos cognitivos y dependiendo de cuál sea, de un montón de otras características que tienen que ver con los contextos en los que nos desarrollamos, nos van generando por ahí esquemas mentales más rígidos de los cuales nos cuesta salir. Yo he trabajado muchos años en consultoría de sistemas, en donde por ahí, y en implementaciones, donde por ahí a una persona que había trabajado literalmente 25, 30 años mirando la misma pantalla, nosotros teníamos que ir a decirle que a partir de ahora su pantalla iba a cambiar y en vez de ser gris iba a ser verde porque el color generaba una reacción mejor y además la funcionalidad iba a ser que estábamos implementando, iba a generar
un mayor aprovechamiento de su tiempo y va a tener más tiempo libre para hacer otras cosas. Es muy difícil que ante una persona que ha procesado la información y se ha movido a través de pautas que esto es como la sinapsis neuronal, ¿no? Ante la repetición de miles de veces por día, el cable que une los nodos neuronales se va haciendo cada vez más rígido, más fuerte, y es mucho más difícil ir a cambiarlo, ¿no? La repetitividad de nuestras acciones, de nuestras conductas, a mayor tiempo que se prolongan y se perpetúan, es más difícil, obviamente, cambiarla. Bueno, lo mismo con cualquier persona o situación que tiene una prolongación en el tiempo alta. Buscar alternativas y buscarle y presentarle cambios siempre es difícil de que sean bien recibidas, ¿sí? Bueno, con el pensamiento pasa lo mismo. Nuestro inconsciente se nutre de esas pautas y esa repetitividad que nos dan esa seguridad para desenvolvernos en el día a día. Inconscientemente la aparición, o mejor dicho, inesperadamente la aparición de algo no esperado, ya de por sí nos pone en un estado de alerta y todo nuestro sistema de supervivencia, guiado y regido por el pensamiento convergente, ¿a dónde nos va a llevar? A tratar de que todo calce y se ajuste a esa pauta conocida. Sí, pero lo que tenemos que lograr es identificar esa pauta lateral y generar una respuesta diferente, porque eso es lo que está demandando, ¿sí? Una situación diferente a veces demanda una respuesta diferente. Y la otra instancia es la búsqueda la búsqueda intencionada de esa pauta lateral. Si nuestras actividades nos han llevado a la generación de esas pautas convergentes o de ese pensamiento convergente de forma muy rígida, nos va a costar mucho poder generar pautas alternativas, un pensamiento lateral, ¿sí? Son elementos a tener en cuenta al momento si en algún momento les toca trabajar con un equipo sobre el cual tienen que liderar para generar ideas nuevas y ustedes simplemente ven que no se generan resultados. Bueno, hay que investigar un poquito más en cuáles han sido las características, las actividades, por cuánto tiempo se han desarrollado esas actividades, cada persona, entender un poquito más el contexto les va a permitir saber de qué forma pueden conducir esos procesos de generación de pautas laterales. Ahora bien, cuando hablamos de todos esos elementos del pensamiento lateral, estamos hablando, por un lado, de lo que hablamos de la comprobación de la suposición. Esto no es algo limitante, puede haber más elementos que se encuentran en el pensamiento lateral. Estos son los básicos que esboza De Bono, ¿no? La comprobación de las suposiciones. ¿A qué nos referimos con esto? Es tener la mente abierta, o sea, desconfiar de todo. ¿Vieron que yo les dije, creo, la clase pasada, no dar nada por sentado? Bueno, es desconfiar de esos resultados inmediatos, tratar de identificar si hay prejuicios involucrados en esas suposiciones. Las suposiciones son generalmente prejuicios, son preconceptos de valor y son razonamientos que surgen nada más de plantear las premisas. Las premisas son premisas, no debieran inducir a la elaboración de razonamientos demasiado extensos, ¿sí? Todas esas hipótesis, todas esas ideas que se puedan generar inicialmente a partir de esas suposiciones tienen que ser sometidas a examen, todas esas hipótesis, ¿sí? Por más obvio que resulten, ¿ok? Porque si nosotros ante el análisis de una situación, por determinadas suposiciones que todos hacemos, ¿no? Que todos hacemos, porque no podemos arrancar con la hoja en blanco siempre. Nuestra escala de valores, nuestra formación nos pone de cara a tener un kit de preconceptos, de suposiciones, de prejuicios,
a mano que nos permiten a priori tratar de que esa situación desconocida se haga menos desconocida y la podamos acercar a algo que nos brinde más seguridad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso nos va a conducir en el caso de que no validemos, en el caso de que tomemos eso por dado, nos va a conducir a la elaboración de sesgos que van a terminar, en definitiva, interfiriendo en nuestro análisis más profundo. Y eso, en definitiva, va a terminar bloqueando la generación de alternativas diferentes a los resultados a los cuales estamos acostumbrados a realizar. Entonces, las suposiciones, está bárbaro, nos sirven como para poner un punto de partida, pero hay que someterlas a todas a exámenes, ¿bien? Después es formular las preguntas correctas. Esto quiere decir que antes de que nos acerquemos o que pensemos en llegar a un tipo de conclusión o de solución, lo importante es que nos hagamos preguntas pertinentes, ¿sí? No preguntas por preguntar, preguntas que estén relacionadas con lo que estamos analizando. Esto nos va a permitir entender desde el primer momento el tipo de respuesta a la que tenemos que hallar. Hay veces que estamos más tratando de obtener las respuestas antes de hacer las preguntas. Y también hay que plantearse como una serie de jerarquías en las preguntas. Tal vez de arranque hay que iniciar con una serie de preguntas más generales que nos permitan ir desgranando esa información a la que estamos sometidos o la que necesitamos acceder, y después ir bajando en el nivel de detalle de esas preguntas para obtener la información que sí realmente terminan de validar o refutar esas suposiciones anteriores. ¿Bien? El otro elemento es la creatividad. No limitarnos, tiene que ver esto. Vamos seguramente a incorporar elementos que en principio pueden parecer no estar relacionados de manera clara, pero cuando empecemos a hacer esas asociaciones novedosas a partir de la elaboración de estas o de la incorporación de estas pautas laterales, se va a hacer más necesario y más valioso el uso de la creatividad, ¿no? Como de la creatividad entendida como una habilidad que es imprescindible también para el desarrollo del pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque nos va a permitir sacar a la luz estas nuevas alternativas y además percibir y procesar de una forma diferente toda esa información que estamos tratando de reunir. Y por último, el pensamiento lógico, ¿sí? Porque todo tiene que estar de alguna manera validado con cierta rigurosidad. Rigurosidad que se da en el pensamiento y en procesos deductivos y también de interpretación. Entonces, es fundamental en el pensamiento lateral que esas soluciones realistas, que les decía al principio, que no queden tan desconectadas, sean correctas en términos lógicos, o sea, que sigan un hilo de razonamiento y que sean útiles para terminar de generar otras alternativas. Sin esa participación lógica, todo este pensamiento lateral, entonces se terminaría siendo o terminaría planteándose como la generación de situaciones o de soluciones meramente excéntricas y a veces irracionales, y no es la idea, ¿no? Esa lógica del pensamiento lateral tiene que permitir explicarlo y además transmitirlo a los demás y que se tangibilice en una solución funcional y materializada, ¿sí? ¿Se ha entendido lo que son estos elementos? Sí, perfecto. ¿Hay alguno acá todavía? No veo a nadie. ¿Sí? Bien. Bueno, algunas de las técnicas mediante las cuales podemos desarrollar el pensamiento lateral, plantearnos de generar alternativas creativas y novedosas, empezando a conectar ideas y conceptos, buscar la aleatoriedad en las ideas, en la generación, mejor dicho, de las ideas, cosas que tal vez inicialmente no estén explícitamente conectadas, pero que nos permitan, a partir de identificar una conexión no planificada o no convencional, abrir nuevas líneas de pensamiento,
ampliar el enfoque, tratar de ver las cosas de diferentes maneras. En eso está muy buena la técnica de los 6 sombreros pensantes, que más adelante vamos a desarrollar. Tratar de deshacerse de los patrones habituales de pensamiento. Para eso primero hay que identificarlos, ¿no? Cuáles son los prejuicios, los preconceptos, las formas de esos mapas mentales mediante los cuales miramos y entendemos el mundo. Bueno, toda una serie de ideas que está bueno que las tengan en cuenta al momento de pensar en desarrollar el pensamiento lateral. Esto es tener algunas guías conceptuales, pero en definitiva, nadie mejor que uno se conoce como para entender cuál es la mejor manera de generar ese espacio creativo y de tratar de generar esas producciones creativas, ¿sí? La semana pasada, cuando hicimos algunas preguntas, yo me quedé y después nos quedamos charlando con Barbie. No existe el no soy creativo. De última, tengo una creatividad poco desarrollada, no he estado frente a situaciones que me demanden creatividad, y lo cual tampoco lo creo. Yo estoy seguro que todos en ni mayor o menor medida y en diferentes situaciones podemos ofrecer soluciones creativas, ¿sí? Entendiendo como creativo la proposición o la generación de algo no existente o que mejora lo existente y lo plantea en una manera distinta, ¿sí? Bien. Ahora, les voy a plantear algunos ejercicios para que hagamos, 3 muy breves, para ver qué nos ha quedado, a ver si podemos, a través del uso de toda esta creatividad, no estoy esperando que apliquen toda esta batahola conceptual que acabamos de pasar, pero a ver, ante una situación que podemos resolver entre todos. Paso a leerle. La hija del granero, una muy buena canción de Los Redondos. Había una vez en un pequeño pueblo un granjero que no tenía suficiente dinero para pagar las deudas a un prestamista. El prestamista estaba enamorado de la hija del granero, por lo que le propuso perdonarle la deuda si le permitía casarse con la hija. Ni el granero ni la hija quedaron conformes, por lo que el prestamista cambió la estrategia. Le dijo: voy a colocar una piedra blanca y una piedra negra en una bolsa. Si la joven saca la piedra negra, se casa con el prestamista. Por ende, si saca la blanca, se libraba de esa obligación. La chica se dio cuenta que el prestamista... Perdón, hasta acá entendido cuál es el dilema, ¿sí? Alguien le debe plata a otro, el prestamista le dice: me caso con tu hija, no me caso, no quiero que se case. Bueno, voy a poner 2 piedras acá, una negra y una blanca, saco la negra, me caso con tu hija, saco la blanca, no. La chica se dio cuenta de que el prestamista había metido 2 piedras negras en la bolsa. Entonces dijo: tengo que idear una solución para librarme, ¿sí? de esto. El prestamista ya de por sí había hecho trampa, pone 2 piedras negras adentro de la bolsa. 2 únicos resultados posibles sacando piedras de ahí es que saque una negra y que por ende se tenga que casar. ¿Cómo pudo o cómo podría, qué le recomendarían ustedes a la chica que pueda hacer para, obviamente, librarse de la obligación de casarse con el prestamista? ¿Y pero por qué sí o sí tienen que sacar una piedra? O sea, ¿puede no aceptar el juego de la piedra? Vamos a asumir que sí. O sea, la solución tiene que pasar por, la resolución tiene que pasar por resolver la situación con las piedras y la bolsa. La chica va a sacar la piedra de la bolsa. Que tenga una piedra blanca en la mano. La esconda, digamos. ¿Y cómo haría? Y no sé. Está bien. Mete la mano con la piedra blanca en la mano y hace como que saca otra, pero es la misma. Vamos a suponer que las piedras son un La poco pone grandes. abajo de la manga del suéter. Así, ¿no? La mete acá y entonces cuando mete así dice: ah, Claro. pero ahí van a quedar 2 piedras adentro de la... Sacar las 2 Podría- piedras y mostrar que eran 2 negras. ¿Cómo? Sacar las 2 piedras y mostrar que son las 2 negras. Y no deja de sacar una piedra negra y se tiene que casar con el...
del prestamista. Profe, Puedo decirle que si se saca negra es que no se casa. Para cambiar. Ya está, no podés cambiar la regla del juego cuando el juego ya y empezó. si le dice al granjero que vea las piedras, que una sea blanca y la otra negra. Ya está, las piedras ya están adentro de la bolsa. Por eso sí, dentro de la bolsa. Como para confirmarle que no lo está truchando. ¿Y qué lograría con eso? Si las dos piedras son negras. Y que se dé cuenta que son las dos negras. Y no una gris y una negra. O blanca o negra, no me acuerdo. Bueno. ¿Alguien más? Lo que la chica hace es rápidamente saca la piedra, mete la mano, saca una piedra y la deja caer en el piso, ¿sí? Junto con otras piedras que había en el piso. De tal modo que no queda identificada cuál es la piedra que cae, ¿sí? Entonces lo que le dice al prestamista es, fíjate qué piedra quedó, por ende la que saqué es la otra. Entonces cuando el prestamista saca la piedra de la bolsa, dice, es la negra. Bueno, entonces la que había sacado era la blanca. El prestamista no podía asumir que había querido hacer trampa. Por lo tanto, tiene que asumir su error, o mejor dicho, no su error, su descuido, si se quiere, y caer en su víctima de su propia trampa también, sin poder asumir que la persona... Entonces, ¿qué aplicó la chica ante la situación? Pensamiento lateral. Bien, pero ¿de qué forma lo hizo? Vamos a tratar de resolverlo entre todos, ¿eh? No te lo dejo a vos solo, Abril, pero aplicó una forma diferente de resolver una situación. ¿Cuál era la situación por la cual ella estaba atravesando? Al margen de la propuesta y demás. Comprobó que las piedras, las dos que tenía dentro eran negras y entonces directamente al saber la situación dejó caer la otra para arruinar la situación que se le presentaba. Exacto. ¿Sí? Es un ejemplo obviamente muy simplificado. Vamos con otro. Hay 6 huevos, este me gustó. Hay 6 huevos en una canasta y 6 personas toman cada una un huevo. ¿Sí? Hay 6 personas, 6 huevos en una canasta, cada uno toma un huevo. ¿Cómo es que al final aún queda un huevo en la canasta? Si cada uno tomó un huevo. ¿No tomó el dueño de la canasta? ¿Cómo? No tomó huevo, o sea... No, todos tomaron un huevo, todos agarraron un huevo. Okay. Todos agarraron un huevo. Vamos. Emilia. Capaz que hay 2 canastas. No. Y tengo que pensar abierta. Hay 6 huevos en una canasta. 6 personas agarran uno, pero al final queda un huevo en la canasta. No sé. Zenón. No sé, estoy mirando capaz algún truco con las comas. Estás googleando eso a ver si encontrás. No, pero tiene unas comas de más, imagino que es un tema de cómo se lo lee, capaz. No, 6 personas toman cada una un huevo. ¿Cuál es la coma que está de más? Y que después de cada una no tendría por qué estar esa coma, digamos. Si vos ¿Por qué no? lees Eso 6 se personas llama toman, se llama aposición eso. bueno, pero podría ser 6 personas toman cada uno un huevo. Y estaría perfectamente comprensible, qué sé yo. No, estás analizando el problema por otro lado, no. Martín, uno agarra la canasta con un huevo. Está muy bien. El último podría repartir los huevos y el último se queda con el huevo y la canasta. De esa forma se queda con el huevo y huevo en la canasta. Bien. Un hombre que vive en el 10º piso de un edificio toma todos los días el ascensor hasta la planta baja para ir a trabajar. ¿Sí? Vive en el 10º piso, se va a trabajar, toma el ascensor hasta la planta baja. Cuando vuelve, toma de nuevo el mismo ascensor, pero si no hay nadie con él, entre comas,
Si no hay nadie con él, baja en el 7º piso y sube el resto de los pisos por escalera. Se baja en el... Si no viene nadie, si viene alguien con él, sube hasta el 10º. Si no viene nadie con él, se baja en el 7º y sube el resto de los pisos por escalera. Pucua. Porque llega solo hasta el botoncito del 7º. Muy bien, muy bien. ¿Lo googleó o lo...? No, o sea, no sé. Era una de las opciones a ver si era o no. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, bien. Bueno, el humor también nos permite desarrollar la pauta lateral. Bueno, pensemos ahora, dejemos de lado tanto la creatividad en el plano individual y pasemos a la creatividad en el ámbito de estudio que nosotros buscamos, que es la organización. Ejemplos en donde se requiera aplicar creatividad dentro de las organizaciones. Pensemos en problemáticas concretas que nos permitan aplicar soluciones diferentes. Ya podemos evitar hablar de creatividad, o mejor dicho, cuando hablamos de creatividad sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Soluciones diferentes, mejoramientos sobre procesos o sobre situaciones actuales. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede suceder en una organización que nos demande una solución creativa? El desarrollo de productos. Bien, sí. Busquemos algo más concreto, o sea, no nos quedemos con la gran idea, sino vayamos a problemática más tangible. Igual, desarrollo de productos o lanzamiento de productos es algo que demanda, pero adentro de eso también es un proceso tan grande que podríamos llegar a ponerle un poquito más de detalle. ¿Una campaña publicitaria? Bueno, es lo mismo que desarrollo de productos. Busquemos, o aunque sea busquemos, tratemos de, si podemos algo muy grande, muy, no digo abstracto, pero si podemos algo de una dimensión muy grande, tratemos de buscarle cuál sería el ejemplo mediante el cual tendríamos que aplicar la idea creativa. ¿Cómo se adaptó cada uno a la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo se adaptó? A la pandemia cada empresa, digamos, al principio sobre todo. Bien, pero pensemos en lo que sucede adentro de una organización. Pensemos en lo que sucede. Igual lo de la pandemia, si da para un montón de cosas, cómo se adaptó, también podríamos hablar mucho de qué incluye adaptarse, en términos de pandemia. Pero pensemos en procesos concretos del día a día que suceden en una organización y que requieren, olvidemos, no hay pandemia, no hay nada. Hay una organización que funcione. Cuando tenés que entregar algo, ponele, no sé, para dentro de 2 días, algo que normalmente te ocupa, qué sé yo, 5 días y tenés que ver cómo organizar los procesos o las tareas para hacer lo que te ocupa 5 en 2 días. Bien, ahí, sí, no sé si por ahí puede ser que ahí no haya solución creativa. Simplemente, si tenés por alguna demora, tenés que entregar algo que te lleva 5 días, lo tenés que entregar en 2, tal vez la solución creativa, que no es creativa, sea quedarte trabajando más horas. No creo que con muy poco tiempo puedas desarrollar algo que te permita implementar mediante creatividad algo que te permita superar esa problemática. ¿Me entendés, Agustina? Sí. Profe, Agustín, ibas a decir algo, sí. por ejemplo, no sé, cuando surge un problema en algún área de la empresa y se dan cuenta que si cambian las personas de lugar, de área, funcionan mejor en grupo con otras personas. Sí, y ahí ¿dónde estaría ¿dónde estaría la creatividad ahí? Y en el que se da cuenta de que esas personas hacen sinergia con otro grupo. Está bien, sí, es una respuesta ante una problemática, bien. Yo buscaba ideas un poco más terrenales, ustedes están todavía se fueron más por temas o por problemáticas más generalizadas. Yo buscaba por cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, reducir costos. Che, tenemos un margen de... No vamos a poder... Situación que pasa todo el tiempo, ¿eh? Nuestro margen es del 45% de ganancia. No vamos a poder incrementar los ingresos y por ende tenemos que mejorar el margen. Tenemos un objetivo de mejorar el margen.
no podemos mejorar los ingresos, ¿qué nos queda por mejorar? Los costos, ¿sí? Reducir costos. Bueno, buscar de qué forma podemos impactar positivamente en los costos para reducirlos. Tenemos un problema con la calidad de nuestros productos. Bueno, a ver, de qué manera, cuáles son las variables que intervienen y que nos van a permitir hacer esa mejora valuada o valorada en la calidad. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Bueno, trabajamos en un mercado competitivo y tenemos nuevos ingresantes que están amenazando nuestra posición dentro del mercado. Bueno, a ver cómo podemos responder ante eso, ¿sí? Problemática es el estímulo que necesitamos para generar una respuesta creativa. Y en esa respuesta es donde vamos a empezar, y ahí ahora pensémoslo más todavía en términos organizacionales, a tratar de conducir un proceso creativo. Creatividad, ya lo vimos, operaciones mentales, ¿sí? Es la generación que surge, la generación de ideas nuevas o modificaciones sobre ideas existentes, mejoramientos que surge desde el interior de cada uno, es un proceso mental. Como tal, ya colectivamente lo podemos trabajar como un proceso cognitivo de agregación no solamente de la suma de voluntades, sino que podemos plantear la existencia o la generación de determinadas sinergias que nos permitan amplificar ese resultado de generación de nuevas ideas y que dé como resultado la implementación de un proceso grupal creativo. ¿Grupal o no grupal? Perdón, puede ser un equipo trabajando para la generación de respuestas o puede ser una persona a la que le digan, como le dicen a Barbie, genera ideas para el día del programador. ¿Sí? Pero, digo, la secuencia, o mejor dicho, los elementos que van a terminar impactando o generando, concluyendo en un proceso creativo son estos. ¿Bien? Ahora, ese proceso creativo lo que va a terminar generando como salidas, si lo pensamos como un sistema, son acciones que tiendan a, uno, modificar lo conocido o generar nuevas ideas. Son esas alternativas que hasta ahora venimos planteando. Pero que sobre esas dos alternativas, y en un continuo, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Con diferente escala y matices entre uno y otro límite, digamos, se apoye la creatividad. Si generamos una respuesta, generamos una idea que modifica positivamente lo conocido, ¿sí? Y da una respuesta positiva en el sentido de no generar un impacto negativo, o genera una nueva idea que resulta en la solución a una problemática actual, entonces estamos desarrollando una idea creativa. Ese proceso creativo se termina materializando y de nuevo, esto es no una sugerencia, esto es como un esquema de trabajo, como una guía mediante la cual nos sirve para conceptualizar o entender de qué forma puede terminar conduciéndose la generación, la gestación de una idea hasta su materialización. No quiere decir que esto tenga que respetarse o que tenga que sostenerse a rajatabla ni en una organización ni en cualquier proceso, ¿sí? Es la bajada a un esquema, a un modelo que nos permita atesorar los conceptos acá, en este modelo. No quiere decir que sea la representación real o fiel de cómo se desarrollan los procesos creativos en una organización, ¿sí? Es simplemente para que no lo tomen como, el proceso creativo es esto. Pero, a partir de estudios y de prácticas aceptadas en las organizaciones, y cuando digo organizaciones no me estoy refiriendo solamente a empresas, sino a organizaciones de todo tipo, los procesos creativos siguen más o menos un proceso o un flujo similar al siguiente. Una instancia de preparación en donde identificamos el problema, donde nos ponemos en contacto con esa problemática, con ese dilema, con esa pregunta, con eso que es a resolver, ¿sí? Es eso que, como dice Barbie, se llena de información,
en donde estamos recopilando información sobre esa problemática, entendiendo, tratando de entender una y otra vez ante qué estamos, ante cuál es la naturaleza de esa problemática, qué es lo que hoy por hoy, qué impactos nos está generando, ¿bien? ¿Cuál es el dolor que nos está provocando? Son todo tipo de preguntas que pueden llegar a estar haciéndose quienes están frente a esa problemática y con la obligación o el trabajo de tratar de generar alguna idea que les permita salir de esa problemática. La instancia o el proceso o la etapa de incubación tiene que ver con, una vez que consideramos que hemos acumulado, que hemos recolectado la información necesaria que nos permite tener un nivel de entendimiento para pasar a la generación o a la aproximación de ideas que nos permitan superar esa problemática, viene la etapa de incubación, ¿no? Donde tomamos un poco de distancia de ese problema y empezamos a tratar de desarrollar conexiones o asociaciones lógicas. Esta es la parte en donde agarramos el lienzo en blanco y empezamos a tirar ideas, ¿sí? Donde podemos hacer un brainstorming, donde podemos hacer una sesión de trabajo en la que busquemos desarrollar o mapear todas esas conexiones que nos vinculan con la problemática. Pero de todo eso, en algún punto, tiene que existir una de esas ideas que sea la que nos ilumine, ¿sí? La que aparezca y se destaque por la del resto, respecto del resto, como la solución a seguir sobre la problemática. ¿Bien? Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede no ser ninguna, puede ser que esta etapa no exista nunca y que quedemos iterando eternamente hasta que el sentido común también nos lleva a tener que borrar todo y empezar de nuevo. Tal vez si no aparece nada, si no aparece esa idea, si no emerge esa idea que se destaca del resto y que nos permita entender como que es el camino, o por lo menos la propuesta, la alternativa a plantear, tiene que ver con que en la etapa de preparación no generamos la suficiente información o no obtuvimos el conocimiento necesario sobre la problemática para avanzar sobre el resto de las etapas. Entonces, es permanentemente, esto es cíclico, es iterativo, y lo tenemos que refinar en tanto sentamos que la información que tenemos no es suficiente para permitirnos avanzar en el proceso. Pero en una situación ideal, entonces obtuvimos la información, empezamos a generar las conexiones y de todo eso emergió una idea o dos o una o tres que a priori se presenta como la alternativa que nos va a permitir superar esa problemática. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a trabajar directamente con esa alternativa. Y sobre eso volcamos toda esa carga de prueba, de verificación, de someterla a distintas evaluaciones para entender si esa idea que estamos generando tiene utilidad respecto de la problemática que nosotros queremos resolver. ¿Bien? Y finalmente, si tenemos en cuenta que sobre esta etapa obtuvimos una evaluación positiva, ¿sí? O sea, que quiere decir que le dimos luz verde a poder continuar con el proceso, pasamos a la etapa de elaboración, en donde vamos a tener que tangibilizar esa idea, esa propuesta, en una idea concreta y que va a tener que ser comunicada, o sea que vamos a tener que trabajar en la venta de esa idea, en cooptar las voluntades, que a veces es la etapa más costosa o la etapa más difícil, porque tenemos que convencer al resto de que vean lo mismo que nosotros vimos en esa idea como solución a esa problemática. En esta etapa es donde solemos ponernos ante otro tipo de conflictos que tiene que ver con la resistencia ante la propuesta que nosotros estamos elaborando. Entonces, hay veces que inclusive la idea original, y tenemos que estar muy abiertos también a cuestiones que tienen que ver con la negociación. Entonces, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que estar predispuestos a tener que en esa negociación también hacer algún tipo de adaptación sobre nuestra idea que
si requiere esta elaboración, esta propuesta, algún tipo de sponsoreo para que la idea se materialice, tal vez tengamos que hacer alguna concesión. Ojo que hacer cualquier ajuste sobre la idea nos va a llevar a tener que, no sé en qué etapa, habrá que ver, de acuerdo a la naturaleza de esos ajustes, a tener que hacer algún tipo de corrimiento del ciclo, ¿no? No de la preparación, pero sí entender tal vez esos cambios como vuelven a validar esa idea. Si siguen teniendo una vinculación directa y si siguen resolviendo la problemática que nosotros nos planteamos al principio. ¿Bien? Pero en el caso de que con ajustes o sin ajustes esa elaboración se materialice, esa sería la última etapa y ahí podríamos decir que estamos en condiciones de implementar una idea creativa en el sentido de que ha resuelto una problemática, ya sea mediante una forma de resolverlo completamente nueva o diferente a las que actualmente existían. ¿Bien? Y esto fue lo último. Bien, dudas, consultas, cosas que no hayan quedado en claro. Mucho material, muchos conceptos vimos hoy. Quería terminar de cerrar este tema de creatividad. ¿No? ¿Nada? Bien, entonces le vamos a dar la palabra a Barbie para que les comente la actividad que vamos a subir al campus. Y mientras tanto, yo voy a subir esto. Bueno, hago rapidito. A ver, la idea es lo que vimos la clase pasada y esta, llevarlo a la práctica. Va a ser de a dos el trabajo, porque creo que está bueno que lo charlen, ¿no? El famoso brainstorming que decía Tincho, como que está bueno que lo hablen. O sea, creo que va a ser como más rico desde ese lado. Son un par de preguntas. La mitad del trabajo implica una cuestión más relacionada a lo cotidiano y después lo llevamos al ámbito más empresarial o, bueno, puede ser cualquier organización que a ustedes les guste, no una empresa necesariamente. Así que eso, después se lo subimos. Cualquier consulta, yo no sé si tengo mail, Martín, al final eso lo vimos. Pero bueno, de última lo hablan con Tincho. Creo que no tengo mail, no sé. Pero bueno, en fin, no creo que igual genere muchas consultas. Pero eso, la idea es que lo entreguen la clase que viene, obviamente a través del campus, y lo charlamos muy por arriba. No es que cada uno va a presentar el trabajo, porque ya lo vamos a tener por escrito, pero está bueno que compartamos o pongamos en común a qué se llegó. Así que eso. Estás muteado. Estoy hablando muteado como un salame. ¿Querés, no digo compartirles ahora ni presentarles, pero mencionarles de qué trata las consignas? Dale. A ver, en principio, en cuanto a lo cotidiano, es buscar una problemática del día a día, bueno, o algo que ustedes hagan, no necesariamente un problema, y justamente plantear una solución innovadora o algo distinto, como veíamos hoy, no puede ser una solución o hacer las cosas de manera diferente. Hablar un poco del valor que aporta esa solución a ustedes o a la problemática que están resolviendo y hablar un poco del proceso creativo, cómo se dio, plantear una estructura que puedan obviamente tomar lo que estamos viendo hoy en clase, pero como decíamos recién, o sea, no es necesariamente sí o sí así que está bueno que ustedes planteen un esquema propio. Y después en cuanto a la empresa, es un poco lo mismo, tomar una compañía que a ustedes les guste o donde trabajan o alguna que conozcan, una marca que les cope. En principio, presentarla como para entender de qué estamos hablando, súper breve, ¿no? ¿Qué hace? ¿En qué rubro? ¿En qué países? Si es que aplica. Y lo mismo, ¿no? Tomar, en este caso, como problemática, justo lo mencionaron, ¿no? La pandemia. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo se adaptó? O no hablemos de adaptación, sino de qué soluciones innovadoras ustedes vieron que esa compañía propuso. Y si no propuso ninguna, ¿qué propondrían ustedes? Y lo mismo, ¿no? Hablar un poco del valor que implicó esa solución innovadora, cómo creen que fue el proceso creativo en la compañía y cómo creen que sea un proceso creativo en una compañía, ¿no? Cómo sea más, no tanto desde el esquema de las etapas, sino literalmente cómo creen que se puede llegar a ver en una compañía. Y después cómo se midió o cómo creen que se midió el éxito de esa solución innovadora. Así que eso sería todo. Excelente, excelente. ¿Dudas sobre eso, chicos? Lo tienen que entregar para bueno, le vamos a poner la fecha de entrega sí, creo que